Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y hoy vamos a hablar sobre las posibles segundas partes en la temporada 4. Y con todo esto comenzamos. Una de las grandes novedades, mala para algunos, en la temporada 3 fue el reciclaje de Akumas para algunos episodios, y así hacer segundas partes del villano como vemos en la Marionetista 2, que viene de la primera temporada, y con Reflect Doll, que también viene de la temporada 1. Con lo cual tendría bastante sentido que en la próxima temporada también veamos Akumas reutilizados. Y ahora voy a deciros cuáles espero que vuelvan, así que vamos con ellos. Primero de todo, creo que Cat Blanc, que es uno de los Akumas más épicos y poderosos de la temporada 3, y yo diría que también de toda la serie, podría volver en la próxima temporada. Es uno de los Akumas más buenos que ha creado Hawkmoth, y de no ser por Vanix hubiese sido el primer Akuma que crea Hawkmoth que hubiese ganado, aunque él se muriese. Además, tras ver lo ocurrido en Cat Blanc, es muy fácil que vuelva con tan solo un problema en su vida como Adrien, ya sea con el tema de los ships, cosa que está bastante liada con el Adrigami y el Adrinet, o con algún otro disgusto, que provocase que se transformara en Cat Noir para despejarse, pero antes de conseguirlo es una presa fácil para la Akuma de Hawkmoth, y por lo tanto ya tendríamos de nuevo a Cat Blanc. Y es que además, en esta temporada sería mucho más poderoso, ya que será una combinación de Akuma y Amok, cosa que daría un episodio mucho más épico y bueno que el que hemos visto esta última temporada. Con lo cual tendría mucho sentido que Adrien se llevase una decepción en algún momento de la próxima temporada y que Hawkmoth lo aprovechase para crear uno de los Akumas con Amok más poderosos que jamás haya creado. El siguiente de los Akumas que tienen bastantes posibilidades de volver es Volpina. Ya me extrañó que en esta temporada 3 no le hiciesen una segunda parte y en cambio a Stormy Weather sí. Episodio muy horrible. ¡Más picante que nunca! ¡Festeja el fuego pirata! ¡Gana venganza! ¡Que me parió! Ahora en serio, fue muy extraño que no hubiese segunda parte de Volpina, con lo bueno que podría dar este Akuma, aunque esto lo compensó todas las intervenciones de Lila en los mejores momentos de la temporada. Pero creo que en esta próxima temporada es más que necesario una segunda parte de Volpina, ya que Hawkmoth no tendrá ayudante en esta cuarta temporada, y Volpina encajaría dentro de su equipo como ayuda puntual, al igual que hemos visto con Mayura esta última temporada. Además, la ayuda de Volpina creo que sería mucho más poderosa que la de Mayura, por el tema de las ilusiones, el hecho de que será una fusión de Akuma y Amok, y por el odio eterno de Lila hacia los superhéroes. Sería una gran ayuda para Hawkmoth y pienso que la segunda parte nos enseñaría cómo Shadow Moth le pide a Volpina que sea su ayudante cuando lo necesite. Hasta incluso pienso, aquí ya me he emocionado demasiado, que este episodio de Volpina 2 nos lo podrían dar como inicio de temporada, para explicarnos cómo tienen planeado que vaya esta temporada 4. Por lo tanto, veo bastante posible el gran retorno de Volpina en esta próxima temporada. Otro de los akumatizados que veo posible que vuelva es Miraculer, que es al igual que Cat Blanc, uno de los Akumas más fuertes que hemos visto en esta temporada 3, con todo eso de poder robar los poderes a los héroes y usarlos a la vez. Lo único malo fue cómo la vencieron, fue muy ridículo. Pero aparte de esto, se trata de otro Akuma muy poderoso de Hawkmoth. Consiguió reducir el poder de Cat Noir y dejar indefensa a Ladybug, cosa que pocos Akumas han hecho, y creo que Shadow Moth, con la fusión de Akuma y Amok, debería aprovecharlo más en esta próxima temporada, si sale, para sacar algo bueno del combate contra los héroes. Además, sería muy fácil tener a este Akuma de vuelta, ya que se trata de Sabrina, a la que ya han akumatizado dos veces, una en Vanisher y la otra en Miraculous. Y es que a la mínima queja que le haga Chloe, pues ya se pondrá triste y ya tendríamos de vuelta a Miraculer. También hay que remarcar que Ladybug necesitó a todo el equipo principal de héroes para poder vencerla, cosa que demuestra la gran cantidad de poder que tiene, y aún así solo fue por la tontería de Sabrina que pudieron vencerla. Con lo cual espero el retorno de este gran Akuma en algún episodio o especial de la temporada 4. Otro Akuma del que está asegurada su vuelta es Mr. Pigeon. This man is hopeless. I've akumatized him 24 times and not once has he come close to succeeding. Ahora en serio, el Akuma de Dark Owl tiene muchas posibilidades que tenga su segunda parte en esta temporada 4, me explico. Aunque a día de hoy no muchos recordemos este Akuma, ya que es de la segunda temporada, pero si hacemos memoria, es uno de los pocos villanos que ha estado a nada de conseguir los milagros de Ladybug y Cat Noir.
De hecho los consiguió, solo que era una trampa de Ladybug. Menuda cara se le quedó a Hawkmoth. Aunque en verdad, más adelante hasta incluso le quita un Miraculous a Ladybug, con lo cual creo que queda más que claro el poder que realmente tiene Dark Owl. Además, este es uno de los Akumas que para mí están más bien modelados y su diseño es muy bueno y reforzado. Y uno de los motivos por los que pienso que podría volver en esta próxima temporada es por lo del especial de Nueva York, ya que este Akuma está basado en uno de los héroes de allí, que vemos en los cómics de Miraculous, y tal vez hacen algún tipo de conexión con el especial y ya tienen la excusa perfecta para volver a poner a Dark Owl en la serie, y esta vez sería mucho más reforzado y poderoso por la fusión de Shadowmoth. Por lo tanto, veo muy posible el retorno de Dark Owl a Miraculous. También veo muy probable, y es que además diría que ya lo confirmaron, el retorno de Felix. Es un personaje del que vimos relativamente poco, pero lo suficiente para querer verlo más en episodios como nos pasa con Lila. Son personajes que odiamos pero que nos encanta ver cuando salen a arruinarlo todo. Y esta vez Felix puede que sea el akumatizado, ya que en el episodio de la temporada 3 no es así, simplemente sale pero no le akumatizan ni nada. Y de esta akumatización creo que saldría algo muy poderoso porque al igual que Lila parece que Felix tiene algún tipo de resentimiento con el mundo o con alguien, no lo sé muy bien. Pero el tema es que tiene la maldad dentro, ya que como vemos en su episodio, sin estar akumatizado ni nada, ayuda a los villanos a derrotar a Ladybug y Cat Noir. Y es que además sería muy interesante ver contra quién va, si contra Adrien o Gabriel. Y si va a por Gabriel, que es lo más probable ya que arregló más o menos su relación con Adrien en su episodio, tendríamos algo parecido a lo que vemos en Simón Dice, y pondría en graves apuros a Shadowmoth, cosa que estaría muy épico ver. Con lo cual una segunda parte de Felix es más que necesaria y desde luego daría muchos buenos momentos a la temporada. Y por último, me gustaría ver una segunda parte de una cosa que vimos en Felix, me explico. En ese episodio vemos que no hay una villana, sino 3 villanas llamadas el trío de las castigadoras. Con lo cual me refiero a que me gustaría ver episodios donde colaboren varios Akumas, y esto podría darnos cosas muy, pero que muy épicas. Si nos ponemos muy bestias, podríamos poner un equipo de Volpina y Felix, o cosas así de épicas. Es un concepto nuevo que nos dieron en Felix y que estaría muy bien verlo de nuevo en la serie en la próxima temporada. Y estos serían los akumatizados que yo pienso que pueden volver. Sinceramente estos son los principales y Hawkmoth tiene una gran variedad a elegir. Pero ojalá coja estos y nos dé episodios tremendos y no tan malos como Stormy Weather 2. ¡No! Si te gustaría compartir las segundas partes que tú crees que veremos en la próxima temporada, déjalo en los comentarios que os leo y el mejor saldrá en el próximo vídeo. Y antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculers Nico Cruz, Abigail Dupan Chen, Abril HR y The Number Lucky Enough Team. Gracias por estar ahí apoyando al canal de esta manera. Si quieres un saludo no olvides dejarlo en los comentarios. Y también antes de despedirme quiero deciros que ya estamos en Discord, podéis uniros con el enlace en la descripción. Allí hablaremos sobre la serie y de alguna que otra cosa. Y bueno Miraculers, hasta aquí el vídeo sobre las posibles segundas partes en la temporada 4, espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones, seguirme en Twitter y en Instagram y uniros en Discord, os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido, hasta la próxima.